Excelentísimos señores, Presidenta del Congreso de los Diputados, Presidente de la Junta de Castilla y León, Presidente de las Cortes de Castilla y León, consejeros, autoridades, amigas y amigos, como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de recibirles de nuevo en el Fórum Europa, en esta tribuna política que organizamos con la colaboración de Cabify, Asisa y el Banco Sabadell. Hoy tenemos el placer de recibir como ponente de esta tribuna a doña Pilar del Olmo, consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León y candidata por el Partido Popular a la alcaldía de Valladolid. Le va a presentar don Clemente González Soler, presidente del Grupo Alibérico y de IFEMA. Querido Clemente, la tribuna es suya. Buenos días a todos y, en primer lugar, me gustaría felicitar a los organizadores de este evento y a ti especialmente, José Luis, por lo bien que hacéis todos estos actos. Para mí es un gran honor hacer la presentación hoy de Pilar del Olmo y es un gran honor porque es una persona a la que admiro y respeto profundamente, pero sobre todo a la que además tengo un gran aprecio. Desde mi independencia política y mi experiencia profesional, yo resumiría la personalidad de Pilar del Olmo con tres características. Pilar del Olmo es una gran profesional, formada y muy preparada. Pilar del Olmo es una persona cercana a las personas y a las empresas. Y Pilar del Olmo es una política eficaz con gran experiencia, sobre todo en cuadrar presupuestos. Pero además es una vallisoletana de pro que ha vivido, estudiado y trabajado en Valladolid, ciudad a la que ama y de la que disfruta. Y voy a intentar explicar y justificar esas tres afirmaciones que acabo de hacer. La primera, que Pilar del Olmo es una gran profesional formada y preparada, no tienen ustedes nada más que ver su currículum y lo podrán confirmar. Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Valladolid, licenciada en Derecho por la UNED, inspectora de Hacienda a la primera a los 25 años, interventora y auditora de la Administración del Estado, que ha trabajado en distintos puestos de la Administración como inspectora y como delegada de la Agencia Tributaria en varias capitales de Castilla y León, hasta que llegó a ser delegada especial de la Agencia Tributaria en Castilla y León. Hasta en 2003, que Juan Vicente Herrera la llamó para su gobierno para que custodiara la hucha económica, ha sido, y se fijó en ella sobre todo por su perfil técnico, desde entonces ha sido la persona que ha echado las cuentas sin cuentos. Pilar del Olmo ha sido procuradora en Cortes por Castilla y León por Valladolid desde el 2011, tiene la medalla de honor del Consejo de Cámaras que le ha sido otorgada el pasado 5 de abril y tiene sobre todo, yo diría, una memoria de opositora. Me acuerdo de darle algún dato, un número concreto y a los 4 o 5 meses repetirme el número sin olvidarse. Tiene una memoria, como digo, de opositora. Es una trabajadora incansable y en segundo lugar, la segunda afirmación que hacía, Pilar del Olmo es una persona cercana a las empresas y a las personas. Pilar nació en 1962 en Balbuena del Duero, muy cerca de Valladolid. Es viuda con una hija de 19 años, comprometida con la comunidad de Castilla y León, va a la compra, pisa la calle y no en coche oficial, hace una vida normal como la gente de toda la vida, esa gente que te pone los pies en el suelo cada día, y por cierto, cuida mucho el calzado, ella sabe por qué lo digo, siempre te coge el teléfono, siempre está de buen humor, siempre escucha, razona y propone soluciones. En definitiva, una persona cercana, con los pies en el suelo, que vive la realidad de las personas y de las empresas. Y en tercer lugar, Pilar del Olmo es una política eficaz, una política de hechos y no de palabras,
una política de realidades y no de promesas, que atrae, convence y apoya a las empresas, como acabamos de ver en 3 casos que han sucedido en Castilla y León, que ha sido el cierre de la fábrica de Vestas, hoy en día propiedad de una empresa familiar, de Isobate Medina del Campo, de otra empresa familiar de un buen amigo de Gregorio Peña, y de Gamesa, que lo digo yo oficialmente, que nosotros vamos a comprar en los próximos días la fábrica de Miranda por parte de una de nuestras filiales de Alibérico, por parte de Alucoil. 3 casos de 3 empresas que han cerrado en los últimos 12 meses y que Pilar y la Junta de Castilla y León han gestionado de una manera eficaz para que hubiera continuidad con la actividad industrial y, sobre todo, pensando que las empresas son las que crean la riqueza, ¿eh? Y las empresas tienen que creer en la Administración y, sobre todo, creer en la palabra y en la eficacia de esas administraciones. Y ahora se presenta para alcaldesa de Valladolid. Y como ella dice, voy a ser alcaldesa y salgo a dejarme la piel como siempre. Y no nos olvidemos que un alcalde es aquel que gestiona y que atrae, que gestiona una cuenta de resultados, un presupuesto, para dar la mejor calidad a sus ciudadanos con el mínimo de impuestos. No se trata de gastar mucho, sino que trata de gestionar bien los presupuestos. Y, sobre todo, que atrae a las empresas, que atrae a la riqueza, porque cuida a las empresas, respeta a las empresas y, sobre todo, confía en ellas. Ánimo, Pilar, y mucha suerte para esta nueva etapa. Muchas gracias. Pues muy buenos días a todos y muchas gracias a Nueva Economía Forum y a sus patrocinadores por brindar este escenario perfecto para este acto. Y, por supuesto, muchísimas gracias a don Clemente González Soler, presidente del Grupo Alibérico, porque es un amigo y por su cariñosa presentación. Ha dicho que yo soy más de hechos que de palabras, a lo mejor hoy se arrepiente el auditorio. Como él ha dicho, profesionalmente soy inspectora de Hacienda, aunque no voy a hablar desde esa perspectiva. Pero sí que daré en el momento oportuno alguna pincelada acerca de la importancia de financiar adecuadamente los servicios de proximidad y de configurar de manera inteligente los tributos locales para que faciliten el crecimiento económico y la generación de empleo. Políticamente, en el año 2003 me incorporé al Gobierno de Castilla y León liderado por Juan Vicente Herrera, como consejera de Hacienda, con funciones que se fueron ampliando hasta asumir en la última etapa también el área de Economía. Desde esa responsabilidad viví la dura crisis económica que algunos no quisieron ver en el año 2008, manteniendo con muchísimo esfuerzo a Castilla y León entre las comunidades más solventes, cumplidoras y menos endeudadas. También es muy satisfactorio que esa crisis no haya podido evitar que Castilla y León destaque de manera muy clara en los principales rankings de prestación de servicios públicos en España. Traten ustedes de imaginar qué énfasis pondrían políticos de otras tendencias si pudieran presentar el ejemplo de una comunidad que, tras más de 30 años de gobierno ininterrumpido, fuese la primera de España en calidad y equidad en la educación, la primera de España en atención a la dependencia, la primera no foral en servicios sociales, la primera no foral en sanidad. Y todo esto no lo dice el Gobierno de Castilla y León, lo dicen diferentes informes internacionales, nacionales y organizaciones independientes. Y todo ello a pesar de un pésimo modelo de financiación de las comunidades autónomas y de una estructura territorial y sociodemográfica que dificulta y encarece la prestación de los servicios públicos. Hablamos de una superficie mayor que Portugal y que otros 16 Estados miembros de la Unión Europea,
con una población cada vez más envejecida y dispersa en más de 2.200 municipios, el 10% de los cuales pertenece a la provincia de Valladolid. Hoy intervengo en calidad de consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León y también de candidata por el Partido Popular al Ayuntamiento de Valladolid. Un partido que ha ganado las últimas 7 elecciones municipales allí celebradas. Si bien en la primera y la última no pudo gobernar al formarse otras alianzas. Y una candidatura a la que aporto mi experiencia profesional, mi experiencia política, en una comunidad en la que sabemos mucho de prestar bien los servicios y mucho también de municipios, y a la que aporto también todo mi esfuerzo, mi ilusión por conseguir la mejor Valladolid posible. Quiero comenzar haciendo una reivindicación de lo local, de su importancia para nuestras vidas y también de su trascendencia política. Y para eso me parece imprescindible partir de la puesta en valor de la Constitución española de 1978, cuyo 40 aniversario acabamos de celebrar. Porque entre sus muchos méritos y logros, como devolvernos la libertad y la democracia, abrirnos las puertas de la nueva Europa o permitir el periodo de desarrollo económico y social más intenso y prolongado de la historia de España, está también el de haber dado el protagonismo que merece al mundo local. Garantizarle un espacio de autonomía propio y configurarlo como el ámbito en el que los ciudadanos participan en los asuntos públicos de manera más directa, inmediata y cercana. Estos 40 años de gobiernos locales democráticos han servido para impulsar una ingente transformación social. Han mejorado el bienestar en ciudades y pueblos, corrigiendo carencias seculares, creando equipamientos, dinamizando la economía y la propia vida de la población. Las entidades locales democráticas han demostrado ser una parte no menor, sino fundamental de nuestro Estado social y democrático de derecho. Por eso, y frente al término que usa la propia Constitución, administración local, que desde luego está muy bien, yo reivindico la expresión gobierno local, que permite destacar que no hablamos de un ámbito inferior, subordinado, vicario, de mera gestión, sino de un espacio con una dimensión política propia y significativa, tanto que es uno de los ámbitos del poder público mejor valorado por los ciudadanos. Un ayuntamiento, por tanto, es un lugar donde hacer buena gestión, pero también es un lugar donde hacer política, buena política. ¿Y cómo se hace una política municipal? Pues, por supuesto, defendiendo lo mejor posible los intereses de los ciudadanos, pero también siendo conscientes de que la autonomía local, por más que marque un ámbito político propio, solo puede rendir sus mejores frutos si cada gobierno local es consciente del encaje que tiene en el Estado autonómico y en ese proyecto común que denominamos España. Juan Vicente Herrera ha defendido todos estos años un autonomismo útil. ¿Y qué es esto? Pues que la autonomía no está pensada para magnificar las diferencias, y menos aún para hacerlas insalvables, sino que su justificación es su capacidad de prestar un servicio mejor a las personas. Yo, que en política lo he aprendido todo de él, estoy convencida de que ese concepto es trasladable a la autonomía local y que, por tanto, hace falta apostar en España por un municipalismo útil, integrador, leal y cooperativo. Los municipios tienen un papel que jugar en el Estado autonómico, mayor cuanto mayores sean sus competencias. Un buen gobierno local no puede ignorar todo aquello que está más allá de los límites de su término municipal, de los municipios de su alfoz o de su área metropolitana. Un regidor que desprecie el conjunto o al conjunto de su comunidad lo que hace es condenar a su ciudad a ser menos. En una sociedad y en un tiempo como el actual, los problemas, los intereses, los conflictos y las agendas políticas son casi por definición compartidas. Y es necesario buscar marcos de colaboración, sinergias, beneficios conjuntos, construir comunidad autónoma y construir España, también desde lo local. Imaginen ustedes qué posibilidades se ofrecen en una tierra como Castilla y León,
que atesora la mitad del patrimonio histórico y cultural de España, si sus ayuntamientos fueran capaces de coordinar y poner en común sus programaciones y los grandes eventos culturales para generar externalidades positivas en términos, por ejemplo, de desarrollo turístico. Tenemos que aprender a concebir a otros ayuntamientos no como competidores, sino como aliados, y lo que eso significaría, además, para la vertebración de la comunidad. Esta visión en positivo de las interacciones con otras esferas de gobierno es lo que ha llevado a Castilla y León a crear, mediante ley, la Conferencia de Titulares de Alcaldías y Presidencias de Diputación. Y es la que, a mi juicio, debe prevalecer ante retos tan complejos como los de la ordenación del territorio o la despoblación. Castilla y León, formando lobby con otras 7 comunidades autónomas, ha conseguido que este último problema empiece a sentirse como propio en Europa, con un dictamen que defendió el presidente Herrera ante el Comité de las Regiones, y como un asunto de Estado en España, con el acuerdo de la Conferencia de Presidentes para una Estrategia Demográfica Nacional que ya está teniendo demasiado retraso. Castilla y León lleva muchos años impulsando medidas, pero España y Europa tienen que sumarse ya, porque los desafíos demográficos debemos afrontarlos siempre entre todos. Esta concepción de los ayuntamientos como parte del Estado autonómico tiene que ver a su vez con las llamadas competencias impropias. Yo estoy convencida de que las funciones de cada nivel de gobierno deben estar bien definidas en la ley, sin duplicidades ni ineficiencias. Pero esto no significa que todas las funciones sanitarias o educativas o de servicios sociales deban atribuirse a un único nivel. Primero, porque esto no ocurre en el reparto competencial entre el Estado y las comunidades autónomas. Hay un reparto de funciones. Y sobre todo porque yo no puedo defender que los gobiernos locales, que son entidades políticamente importantes, y al mismo tiempo afirmar que no tienen nada que decir sobre la educación de los niños, sobre el cuidado de los mayores o la salud de los ciudadanos de su municipio. Los ayuntamientos son el nivel de gobierno más próximo para todos los temas propios de nuestro pueblo o ciudad y tenemos que tener una intervención acorde a ello. Por eso, más que de competencias impropias, habría que hablar de competencias incómodas. ¿Y por qué son incómodas? Pues hablando claro y pronto, porque están mal financiadas. Llevamos años clamando por la necesidad no solo de un nuevo modelo de financiación autonómica, sino también, y en paralelo a este, de una reforma de la Ley de Haciendas Locales que dé respuesta a las necesidades de los municipios y les permita prestar sus servicios y desempeñar sus funciones contando con los recursos adecuados. Algo que hemos apoyado en Castilla y León, no solo reivindicando en multitud de foros esa necesaria reforma, sino también siendo una de las comunidades que han hecho efectiva la participación de las entidades locales en los tributos autonómicos y en los tributos propios y cedidos. Amigas y amigos, partiendo de la premisa ya establecida del municipalismo útil y de la necesidad de contar con una financiación adecuada, quiero ahora exponer sucintamente los principales ejes o grandes líneas de actuación de lo que yo considero un buen gobierno municipal. El primer eje tiene que ver con situar a las personas en el centro de la acción política. Para mí, más allá de otras muchas diferencias que se pueden establecer, hay 2 tipos de fuerzas políticas. Las que sitúan en el centro a una ideología, la que sea, y las que sitúan en el centro a las personas, como hemos hecho siempre en el Partido Popular de Castilla y León. Las llamadas ciudades del cambio me parecen un ejemplo de lo primero, de poner en primer plano la ideología, pareciendo buscar muchas veces la polarización de la sociedad. Por eso, han dado lugar a que haya tantas personas decepcionadas con su actuación. Yo creo que hay que hacer lo contrario, situar las necesidades de los ciudadanos por encima de los intereses y de la ideología del partido. Y que no hay que buscar la polarización, sino la cohesión social. Para mí la moderación es un valor en política. Una moderación que siempre se ha situado en España en el espacio del centro
y que ha de combinarse con el coraje y con el empeño. Situar a las personas en el centro tiene dos derivadas: la apuesta por las políticas de proximidad y la apuesta por la proximidad de la política. Políticas de proximidad que se expresan como compromiso con los jóvenes, que son el futuro de la ciudad, por lo que debemos retener su talento y facilitar su emancipación a través de políticas de vivienda y empleo. Y políticas de solidaridad, en forma de servicios sociales, de cláusulas sociales en los contratos administrativos y de redes de ayuda, como la Red de Protección de Castilla y León, en la que participan la Junta, los gobiernos locales y el tercer sector. Actuar contra la exclusión social debe ser el primer objetivo. La igualdad de las personas con discapacidad ha de ser un elemento transversal en la vida municipal. Los cambios demográficos nos obligan a avanzar hacia ciudades amigas de las personas mayores. Yo precisamente me he comprometido a crear una concejalía específica para este colectivo y a prevenir y combatir su soledad no deseada. No podemos dar ni un paso atrás en la lucha por la igualdad y contra la violencia de género, ni en la integración social de los inmigrantes, por razones humanas y demográficas. Una de las cosas de la que estamos orgullosos en mi tierra es de que fuera allí, precisamente en la llamada controversia de Valladolid, donde Bartolomé de las Casas defendió, en relación con los indígenas americanos, la igualdad esencial de todos los seres humanos, adelantándose muchas décadas a la construcción filosófica y jurídica de lo que son hoy los derechos humanos. Hay que seguir en esa línea y prestar especial atención a las segundas generaciones de inmigrantes para su integración total en nuestra sociedad y evitar lo que está pasando en países de nuestro entorno. Y junto a las políticas de proximidad, la proximidad de la política, para que ningún colectivo, familia o persona se quede descolgado, para que toda la ciudadanía se pueda implicar en un proyecto compartido. El ayuntamiento tiene que ser la casa de todos. En cualquiera de los niveles de gobierno, el futuro pasa por una democracia más participativa. Hace falta reforzar el diálogo entre políticos y sociedad civil, aumentar la transparencia y abrir espacios compartidos entre todos. Hay que ampliar el espacio de la sociedad y reducir el espacio de la política. Hacen falta vías para que la voz de los vecinos sea escuchada, porque al final eso es lo que les va a permitir sentir lo público como algo cotidiano y propio. El municipalismo útil es para los ciudadanos y de los ciudadanos, porque la ciudad es de ellos. Ellos la hacen, ellos la dan vida, ellos la proyectan al futuro. Sin personas, una ciudad no es nada, es un paisaje lunar. Por eso hay que crear cultura participativa, mantener relaciones fluidas con todo el tejido asociativo y apostar por el diálogo social. El diálogo con sindicatos y empresarios tiene mucho que ver con el segundo eje de un gobierno municipal: facilitar la buena marcha de la economía y del empleo. El empleo es hoy el principal bien social y, por tanto, tiene que ser la primera prioridad política. Mantenerlo, aumentarlo y mejorar sus condiciones es la piedra angular para la calidad de vida, no solo de las personas que están en edad laboral, sino del conjunto de la población, pues es lo que permite sostener la llamada sociedad del bienestar. Por eso, los ayuntamientos deben volcarse en esta prioridad, favoreciendo un ecosistema urbano que atraiga inversiones y que genere nuevos espacios de oportunidad para empresas, autónomos y emprendedores. Eso se consigue trabajando los principales factores de la competitividad. Primero, la financiación. Ningún proyecto empresarial debe quedarse en el cajón por falta de fondos. Por ello, propongo crear una lanzadera financiera municipal con colaboración público-privada, como la que ya tenemos en Castilla y León y que se ha impulsado en 3 años, ha impulsado más de 9.900 proyectos con una inversión de casi 3.000 millones de euros. Segundo, la internacionalización, un proceso por el que ha apostado el tejido productivo de Castilla y León, que en los últimos 4 años ha tenido los mejores datos de exportaciones de su historia.
y que los ayuntamientos deben apoyar, alineando actuaciones y objetivos con las cámaras de comercio y buscando la colaboración de las asociaciones empresariales y de los propios empresarios. Tercero, la innovación. Hay que destacar la importancia de las relaciones universidad-empresa y, por tanto, de los vínculos entre el ayuntamiento y las universidades y también con los centros de formación profesional. Todo ello asociado al objetivo fundamental de generar tejido empresarial joven y cualificado y, por tanto, de atraer y retener el talento, que al final es la fuerza que hace progresar el mundo. En cuarto lugar, apostar por sectores estratégicos, convirtiendo a Valladolid en una ciudad volcada en apoyar su comercio de proximidad y en una ciudad amiga de la industria, amiga, por ejemplo, de la automoción, donde criticamos el efecto perverso y cada vez más palpable de la mala política del Gobierno socialista. Provocar crisis sociales innecesarias, como han hecho también con el carbón, no es ecológico. El tránsito hacia energías más limpias es imprescindible, pero hay que planificarlo con inteligencia. Valladolid fue el primer punto de España en el que se produjo en serie un vehículo eléctrico, el Twizy, dentro del primer plan industrial de Renault, apoyado por la Junta de Castilla y León. Queremos que Valladolid sea la cabecera industrial de la movilidad alternativa en España y un polo nacional de I+D+I en materia de baterías. Y, en quinto lugar, hace falta una fiscalidad local inteligente, que no solo contribuya a financiar los servicios, sino también a la prioridad de crecimiento y empleo. Castilla y León es una de las comunidades con una fiscalidad empresarial más amigable, como certifica el Índice de Competitividad Fiscal de la Unión de Contribuyentes, la que menos impuestos propios tiene y la más favorable para las familias. En esta legislatura hemos introducido sucesivas rebajas en el impuesto de la renta de las personas físicas y consolidado uno de los cuadros de beneficios fiscales más potentes de España. Por eso, si soy elegida alcaldesa, en los primeros 100 días de gobierno revisaré todas las tasas e impuestos municipales de Valladolid, con el objetivo de apoyar a las familias y de beneficiar la actividad económica y la creación de empleo. El tercer eje se refiere a garantizar una administración municipal más moderna, transparente y eficaz. Junto al avance que es preciso hacia nuevos escenarios de gobernanza o hacia los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, tenemos que seguir siendo capaces de mejorar todos los servicios públicos, además también de los sociales, el servicio público de limpieza, el de agua, las líneas de autobuses, los medios policiales, el mobiliario urbano, los parques y jardines. Para ello, una moderna administración y una buena gestión son herramientas imprescindibles. ¿Cómo vamos a contribuir adecuadamente a generar empleo sin estar al día en materia de simplificación administrativa o de administración electrónica? ¿O cómo vamos a impulsar la mejora de la ciudad sin unos buenos estándares de ejecución de inversiones? ¿O cómo vamos a prestar unos buenos servicios sin una avanzada política en materia de personal, de provisión, de formación, de condiciones laborales de los empleados públicos, incluida la conciliación de la vida familiar y laboral? Por otro lado, el impulso económico que necesitamos no puede ser de cualquier tipo. Hay que apostar por un desarrollo sostenible y sano, que es el cuarto de los ejes de un buen gobierno municipal. Tenía el derecho romano un brocardo que decía que la ley suprema es la salud de las personas. Y la ley suprema de una ciudad es, sin duda, que sea habitable y cómoda para sus ciudadanos, para lo cual es necesario tener en cuenta la mejora del medio ambiente en todas las medidas. No hace falta ser anticapitalista para apostar por el medio ambiente. De hecho, ser anticapitalista estorba bastante para ello, al menos si entendemos al ser humano como una parte de la naturaleza y no como una especie invasora, como parecen propugnar los antihumanistas a los que criticó José Jiménez Lozano. Tras más de 30 años de gobiernos del Partido Popular, Castilla y León es la comunidad española que más contribuye a la lucha contra el cambio climático.
Es la primera productora de renovables y la que tiene más superficie de bosques y cultivos, que son sumideros de carbono. La estrategia de eficiencia energética que acabamos de aprobar en Castilla y León plantea un objetivo de reducción de emisiones de CO2 del 30,2% en el año 2020, 12 puntos más ambicioso que el objetivo marcado por España y por la Unión Europea. La búsqueda de estos entornos saludables tiene un terreno de juego fundamental, que es la movilidad urbana, que debe tener en cuenta los derechos de todos, de los peatones, especialmente de aquellos peatones que tienen más dificultades, y de los ciclistas, de quienes usan patinetes eléctricos, cuya regulación más adecuada habrá que acometer y, a ser posible, con criterios comunes en toda España a través de la Federación Española de Municipios y Provincias, del transporte público urbano, cuyas líneas y medios hay que seguir modernizando para hacerlo más inteligente y sostenible, de los taxistas, que siguen siendo fundamentales, y de los conductores de vehículos particulares. En materia de movilidad, dos premisas me parecen básicas. La primera, que el coche debe ser una opción y no una necesidad, y por tanto hay que facilitar y promover todos esos medios que acabo de citar. Y la segunda, es que a nosotros no nos gusta prohibir. Las limitaciones o cierres puntuales, usualmente, de los centros urbanos nos parecen arbitrarias, pues el centro suele contar con más vías peatonales y generar, por tanto, menos contaminación. Cortar el centro es sobre todo una medida cosmética, porque la contaminación de las ciudades no está en el centro. Además, es una medida drástica y, sobre todo, es una medida antigua. Si hacemos un paralelismo histórico, las primeras medidas que se adoptaron en las ciudades para garantizar la salud pública fueron medidas de policía sanitaria. Para luchar contra la transmisión de enfermedades se imponían sanciones, se decomisaban mercancías, se cerraban establecimientos y se limitaban los movimientos de la población, estableciendo cuarentenas. Pero todo ese limitar y prohibir de los primeros tiempos fue superado después, y hoy el enfoque es de promoción de la salud. Yo creo que eso mismo sucede en el ámbito de la movilidad. Hoy hay que sensibilizar, hay que incentivar, hay que promover, pero prohibir lo menos posible. Esta pequeña referencia histórica me sirve para introducir el quinto eje, que consiste en poner en valor la historia y la cultura. Hay dos buenas razones para ello. La primera tiene que ver con la identidad, con el sentido de pertenencia y de conexión que se establece entre los habitantes de una nación, de una comunidad o una ciudad, a medida que van haciéndose conscientes de esa historia compartida. Esto a veces significa aprender de los errores y otras veces estar orgullosos de los logros. Por ejemplo, hace 500 años tuvieron lugar las capitulaciones de Valladolid, que permitieron completar la primera vuelta al mundo a Magallanes y Elcano, dando lugar a lo que se ha conocido como primera globalización. Y eso es un motivo de inspiración, porque caminábamos en la dirección correcta de la historia. Abríamos nuevos espacios de relación y de intercambio y aspirábamos legítimamente a un mayor progreso y bienestar. Junto a la identidad hay que buscar otra buena razón, y es que historia y cultura son grandes activos que podemos poner al servicio del desarrollo. Fíjese la proyección nacional e internacional que da a Valladolid su Museo Nacional de Escultura, que alberga la mejor colección de tallas en madera policromada de Europa. O la vinculación de la ciudad a grandes personajes como Cristóbal Colón, Miguel de Cervantes, Zorrilla o Miguel Delibes. O la Semana Internacional de Cine, o la propia Semana Santa, o la fama de su gastronomía y de sus vinos. Es la única provincia que tiene 5 denominaciones de origen. Todo esto es imagen de marca, es proyección, y son buenos motivos para querernos más los vallisoletanos y también para que nos quieran más, pero sobre todo para sentirnos orgullosos de Valladolid
y poner en valor el caudal de atractivos y riquezas que tenemos. Y el sexto y último eje de un buen gobierno municipal es mirar al futuro para construirlo entre todos. Mirar al futuro no es una mera apelación retórica. Como suele decirse, ningún viento es favorable para quien no sabe a dónde va. Y por eso hace falta tener un proyecto de ciudad. Un proyecto construido en diálogo con la sociedad civil. Hace falta un debate ciudadano sobre la ciudad que queremos. Porque la solución a los problemas de la ciudad debe salir de su gente. La ciudad no es de quien gana las elecciones, sino de todos los que viven en ella, sin limitación alguna. Para ello, planteo crear una asamblea ciudadana y apostar en los grandes temas por pactos de ciudad entre las fuerzas políticas. Por ejemplo, un pacto económico para los próximos 10 años. Ese proyecto de ciudad debe buscar respuestas integradas a problemas integrales y atreverse a abordar las grandes cuestiones pendientes, como el soterramiento del ferrocarril. Otro poquito de historia. Valladolid, que tras ser corte de España a principios del siglo XVII entró en decadencia, volvió a la vida en la segunda mitad del siglo XIX, precisamente con la llegada del ferrocarril. Luego, con la industrialización, la segunda mitad del siglo XX, la ciudad creció con nuevos barrios que estaban al otro lado de la vía, lo que generó dos mitades divididas por una brecha. Había otra barrera, el río, pero esa no solo la hemos superado, sino que hemos sabido aprovechar precisamente esa seña de identidad que es que el Pisuerga pasa por Valladolid. Ahora queda la distorsión en la unidad urbana que provoca el ferrocarril. Superarla es el proyecto urbanístico más importante y debemos hacerlo realidad en colaboración con la Junta de Castilla y León y con el Gobierno de España. Amigas y amigos, yo tengo la intención de ser la primera alcaldesa de Valladolid. Me presento porque creo que puedo contribuir a alcanzar la mejor Valladolid posible y con ello, de paso, quiero ayudar a que las mujeres sigamos ganando visibilidad, liderazgo y presencia en la vida política, sin cuotas, sino por la valía personal de cada una. En Valladolid hay aproximadamente 20.000 mujeres más que hombres, unos 160.000 por 140.000. Y aunque este no es, por supuesto, un motivo determinante, ni mucho menos, yo creo que ya toca que una mujer esté al frente de la corporación municipal. Por eso, lo que le pido a todo el mundo es que no vote desde la resignación, la incertidumbre, el enfado o mucho menos el odio, que vote desde la esperanza. Decía ese gran poeta vallesoletano, que es Jorge Guillén, que cuando uno pierde la esperanza se vuelve reaccionario. No nos volvamos reaccionarios, atrevámonos a votar en positivo, con ánimo de construir, con ganas de contribuir a un futuro que merece la pena. Y en este caso, apostar por la ciudad maravillosa que inspiró al mismo autor estos versos. Villa por villa en el mundo, cuando los años felices brotaban de mis raíces, tú, Valladolid profundo. Y antes de finalizar mi intervención, permítame algunos agradecimientos más. Quiero agradecer a las 29 personas que se han comprometido con Valladolid en la candidatura que encabezo, en particular, que no nos puede acompañar, a José Antonio de Santiago Juárez, que es vicepresidente de la Junta de Castilla y León, director de mi campaña y número 2 de mi candidatura a la alcaldía, a todas las personas de mi equipo en la Consejería de Economía y Hacienda que me han aguantado en el duro día a día de estos casi 16 años, y a Juan Vicente Herrera. Gracias, presidente, por haberme animado a entrar en política, una forma de servicio público honorable de la que siempre has dado ejemplo. Los que te conocemos sabemos que reúnes los valores vinculados a la política en mayúsculas. Y termino, aunque siempre señalo que a la política no se viene a hacer amigos, yo tengo la suerte de poder decir que a mi lista de buenos amigos he sumado en esta época algunos de los que me han acompañado durante todos estos años. Y muchas gracias, como no, a todos vosotros por compartir conmigo esta conferencia de desayuno. Muchas gracias. ¿Tengo que seguir ahí?
seguir ahí? No, mejor aquí. Vale. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Pilar. Muchas gracias, don Clemente, por la presentación. Jorge Delgado hace la primera pregunta. Dice, ABC publicaba ayer un editorial sobre la necesidad de refundar el Partido Popular. Es el momento no solo de la autocrítica, sino también de volver a centrar el partido para recuperar el voto perdido. ¿Qué debería hacer el Partido Popular para intentar corregir la tendencia de cara a las elecciones del 28 de mayo? Bueno, es una pregunta compleja. Con este poco tiempo que nos ha dado a analizar los resultados, bueno, lo primero que tengo que decir es que los resultados sin paliativos, sin ambajes, han sido malos, malísimos para el Partido Popular. Han sido los peores de la historia y, por tanto, eso no se puede negar y es así. Y como digo, yo creo que es algo, o se aunan en este resultado una complejidad de factores que habrá que analizar más detenidamente, pero también pienso que esto es producto de lo que ha ocurrido en los últimos años. Y, en principio, pues hemos gobernado en los últimos años con mayorías absolutas en algún caso y otras no con mayorías absolutas, a veces pecando de cierta soberbia. Yo creo que nuestro partido es un partido que a veces aparentamos lo que no somos. Realmente creo que no somos soberbios, pero en el gobierno muchas veces pues, ha habido quizás cierta soberbia, no por todo el mundo, evidentemente. Somos un partido cercano y es lo que tenemos que decirle a la gente y demostrarlo, que somos un partido cercano. La crisis, la gestión de la crisis catalana, yo creo que tampoco, separatista, perdón, no ha sido tampoco la más acertada. Y eso también nos está pasando factura ahora. Es mi análisis, por supuesto, con independencia de que pueda haber otras personas que puedan opinar otras cuestiones. También es verdad que quizás en los últimos tiempos se haya derechalizado el discurso, tendiendo más a la derecha el discurso, que no en las formas, no en el fondo, porque realmente nosotros somos un partido centrado en las personas, somos un partido totalmente de centro, que siempre nos hemos acercado y hemos estado con las personas y siempre satisfaciendo esas necesidades. Estamos viendo el ejemplo, y lo he dicho a lo largo de todo este discurso, ¿no? del Partido Popular en Castilla y León, siempre preocupada por las necesidades de las personas. Y la prueba es en mi área y no en mi área. En el Gobierno, 8 de cada 10 euros se han dedicado a satisfacer precisamente las necesidades que más preocupan a los ciudadanos. Estamos hablando de la sanidad, los servicios sociales o la propia educación. Ayer el presidente de la Xunta de Galicia, el señor Feijóo, dijo que en absoluto era recomendable que antes de las elecciones del 26 de mayo se plantease un movimiento de sillas en el PP. ¿Pero usted cree que tarde o temprano habrá que hacerlo? Bueno, en estos momentos, el achacar un resultado electoral a una persona que está liderando el partido, que lleva 9 meses y que al final recoge el testigo de todo lo que han sido los últimos años, yo creo que no es el momento de plantear nada. No se le ha dado ni siquiera una oportunidad a esta persona, al líder, a Casado. Me parece totalmente absurdo. Ha sido heredero pues, también de casos de corrupción que hubo incluso antes del gobierno de Mariano Rajoy en nuestro partido y ha sido heredero de otras muchas circunstancias. En absoluto se le puede achacar a un líder que acaba de llegar los malos resultados, los pésimos resultados que ha tenido el Partido Popular. Yo creo que tenemos que tener, y siempre la hemos tenido, madurez en este partido para eso sí, centrarnos más y decir lo que somos realmente. Centrar el discurso, somos un partido de centro
Y lo que tenemos que hacer es centrarlo, porque quizás no haya habido una buena explicación de lo que pretendemos. Si comparamos el programa electoral con el que concurría el Partido Popular a las elecciones, un partido totalmente centrado en las personas, y a lo mejor los mensajes no han sido los más idóneos, pero yo creo que no es achacable, ni mucho menos al... Alfredo Martínez Cuervo, de Ceranor Resnova, le pregunta qué repercusión tendrán, en su opinión, las elecciones generales en las autonómicas y locales. Bueno, eso es algo que siempre es incierto, ¿no? No es fácil pensar, estamos hablando de una distancia, una diferencia de menos de un mes de unas elecciones a otras. Pero yo confío en que en este tiempo que queda podamos decir lo que somos y lo que hemos hecho y poder que los ciudadanos confíen más en nuestro partido, en el Partido Popular. Influencia, no se sabe. Yo pienso que los ciudadanos tienen que volver a recuperar la confianza en nuestro partido. Somos un partido mucho más centrado. Los experimentos que hemos visto de algunos de nuestro partido que han elegido otras opciones, pues vemos que al final supone dar el voto justo a lo que no querían, seguramente. O sea que yo confío en que haya unos mejores resultados. Tamara Domínguez le pregunta por qué cree usted que el candidato socialista y el alcalde actual de Valladolid no lucha más por el soterramiento de las vías del tren que parten por dos la ciudad. ¿Usted qué haría en este tema si sale elegida? Bueno, yo no, evidentemente he venido aquí a hablar en positivo y de mi programa y no voy a ver las razones por las que Óscar Puente no ha querido apostar por el soterramiento. Yo sí que digo por qué yo apuesto por el soterramiento y por qué lo voy a hacer. Primero hay una diferencia sustancial. Yo tengo voluntad política de hacer el soterramiento, pero es que lo primero para hacer algo es querer hacerlo, y yo lo quiero hacer. Entonces, eso es una diferencia sustancial. Segundo, a mí me parece que es el proyecto de futuro de la ciudad. Es un proyecto que va a cambiar la fisonomía de Valladolid para el futuro, que va a ser otra ciudad distinta, que va a ser una ciudad moderna, una ciudad del siglo XXI, de verdad, porque es que estábamos hablando y he hablado de que da un giro la ciudad en el siglo, justo cuando llega el ferrocarril. Hombre, lo lógico es que ahora con el soterramiento dé otro giro la ciudad. Y ya no necesitamos un impulso en Valladolid, necesitamos crecer. Mientras tiene muchas ventajas el soterramiento. Primero, porque ahora mismo para pasar de un lado a otro de la vía hay lo que se llama espacios del miedo o túneles horribles, horrendos, por el que tiene que pasar todo el mundo. O sea, mujeres, que muchas veces tenemos más miedo que los hombres, no sé por qué, pero seguro que tenemos más miedo, hay que pasar por unos túneles horribles, con mala accesibilidad. A mí me parece que eso son soluciones antiguas, muy antiguas. O sea, seguir apostando ahora por la solución de hacer más túneles y más grandes, cuando todos sabemos que al final las luces se acaban apagando, se acaban pintadas los túneles, pues porque son espacios de miedo. Y en ese sentido hay que cambiar, hay que apostar por el soterramiento. ¿Se puede hacer? Por supuesto que sí. Se está haciendo en otras ciudades. Ahí tenemos a Murcia, que es un soterramiento similar, con unos entre 5 o 6 kilómetros de soterramiento en Murcia. En Valladolid sería parecido en cuanto a longitud. ¿Y se puede financiar? Pues sí, se puede financiar. Porque en eso es verdad que yo llevo muchos años de gestión en la hacienda pública y creo que sé cómo se pueden financiar y sé cómo se hace un proyecto de principio a fin, y lo sabe mi equipo, que lleva muchos años trabajando conmigo. Yo creo que es la solución para Valladolid y desde luego mi voluntad es hacerla. Y ya he estado con especialistas que me han explicado cómo se puede hacer. Fíjese, aquí ha habido una mala negociación, pero cuando alguien no quiere hacer algo, pues no negocia. ¿Para qué? Si realmente, qué fácil se lo puso al Ministerio de Fomento cuando llega un alcalde y dice, no, este proyecto no lo hago. Pues fenomenal, hay otros 20 a la cola, pues vamos a hacer el de otra ciudad cualquiera. Esa es la realidad.
¿Cómo se ha hecho en Murcia? Fíjese, poniendo el ayuntamiento el 8%. La comunidad autónoma pone prácticamente igual que la Junta de Castilla y León, un 26%, aquí están un 25%, y el resto allí lo pone el Gobierno de España, Adif. Vamos, eso es mucho coste para los vallisoletanos. Y luego, otra cosa que me parece que no se está haciendo bien en estos momentos. Si estamos casi en un gobierno municipal en funciones, no les digo nada a nivel estatal, el gobierno está en funciones. Estamos con un gobierno en funciones. ¿Ustedes creen que se puede estar licitando ahora en los túneles y las pasarelas, cuando eso puede dar al traste con un proyecto mucho más ambicioso y totalmente que se puede financiar y llevar a cabo para Valladolid? Eso puede entorpecer el que se haga el soterramiento. Yo creo que por prudencia, cuando además no se ha hecho nada en todos estos años, por prudencia ahora deberían esperar, porque si hay un cambio en el gobierno municipal, evidentemente no va a ser el mismo proyecto. Tomás González Ayer le pregunta qué prioridad le daría usted a la Ciudad de la Justicia de Valladolid para solucionar la actual dispersión de juzgados. Mire, en principio, ahora mismo todos conocemos la realidad de Valladolid. Hay muchísimas sedes judiciales diseminadas y repartidas por todo Valladolid y muchas veces en régimen de alquiler. La inmensa mayoría son en régimen de alquiler. Está claro que la competencia de justicia sigue siendo una competencia del Estado español. Hubo en su momento una ubicación en el barrio de Girón, para la cual incluso un gobierno de España, del Partido Popular, puso una partida presupuestaria para que se empezara a hacer la Ciudad de la Justicia. El actual equipo municipal lleva 4 años, no quiso aprovechar esa partida ni aceptar la decisión de un gobierno municipal anterior, pero es que no ha hecho nada en 4 años. 4 años perdidos para poder aglutinar todas las sedes de justicia en una ubicación. Yo ahora mismo comparto en que los servicios de justicia tienen que estar en el centro, porque el centro de Valladolid está muy mal. Es un centro que no tiene vida, que tiene mucha gente mayor, poca gente joven, del que se han ido sacando servicios, y comparto que tiene que estar en el centro. Pero lo que hay que hacer es hacer algo. Lo que no puede ser es que en estos años no ha habido ni una partida porque no había sitio para hacer esa Ciudad de la Justicia, y está claro que siendo un espacio que puedo compartir perfectamente, que sea céntrico con el actual equipo, pero lo que hay que hacer es hacerlo. Y eso es lo que en 4 años han sido incapaces el actual equipo de gobierno ni siquiera de adquirir los terrenos. Roberto Álvarez dice: Valladolid depende extraordinariamente de la buena salud de la fábrica de Fasa-Renault, cuya actividad está seriamente amenazada por las políticas del gobierno socialista. ¿Reivindicaría usted aquí, hoy, como alcaldable y también como consejera de Economía, una reconsideración de ese torpe cerco a la industria del automóvil? Bueno, esto ya han sido manifestaciones públicas mías y del Gobierno de Castilla y León desde hace ya tiempo, desde que a una ministra del Gobierno de España, del Gobierno socialista, se le ocurre decir que no tiene que haber, primero, no al diésel, cuando todo el mundo sabe que la tecnología moderna diésel es igual de contaminante o tan poco contaminante como es la tecnología de gasolina. O sea, ya de momento condenas por el uso de una tecnología. Luego ha sido otro anuncio más grave todavía, cuando vuelve a decir en ese sondeo que hacen muchas veces que se acaba la industria del motor de combustión, del automóvil de combustión, el que conocemos, tanto híbrido como el otro, el normal, que acaba en el año 2040. Bueno, esto ya tenemos las primeras consecuencias. Entre lo del diésel y que el motor de combustión se acaba, ¿qué está pasando? Que no se están vendiendo vehículos, está cayendo la venta de vehículos nuevos en España, y cayendo además de manera alarmante. Yo no sé si hablamos, y por aquí hay especialistas, pero hablamos de una caída superior al 7%.
en la venta de vehículos en España. Eso es gravísimo, gravísimo. Porque tenga en cuenta que la industria del automóvil en España da trabajo a unas 250.000 directo, a 250.000 familias en Valladolid. Unas 10.000 familias viven directamente de la industria del automóvil y lo que no podemos hacer es una transición abrupta. Es decir, se acabó. No, eso es falta de planificación y falta de inteligencia. Lo que hay que hacer es planificar, que queremos un mejor medio ambiente, todo el mundo. ¿Alguien duda de que hay que luchar contra el cambio climático? No, pero hay que hacerlo con inteligencia. No podemos permitirnos que se estén destruyendo, como ayer leía una noticia, más de 5.000 empleos en la industria del automóvil. No sé si era, pero en el último trimestre, si hablamos del año, pues estamos hablando de muchísimo más empleo que se está destruyendo. Bueno, en este país no nos podemos permitir ese lujo. ¿Hay que avanzar en la lucha contra el cambio climático? Sí, pero hay que avanzar, como digo, con planificación, con inteligencia, manteniendo nuestra industria, que es la que da de comer a muchas familias, pero no solamente los empleos directos, los empleos indirectos que generan todo el sector servicios. Vamos, está claro que yo si soy alcaldesa, desde luego, apoyaré sin lugar a dudas la industria en general y la industria del automóvil. Seremos una ciudad amiga de la industria. Félix Ángel Carreras, de Tribuna Valladolid, le pregunta si se plantearía su gobierno municipal privatizar la gestión del agua como estaba hasta 2015 o crear un modelo de gestión público-privada. También le preguntan cómo valora la remunicipalización del servicio de agua que efectuó el actual alcalde. Miren, yo hay cosas en las que hay decisiones que, aunque no las haya compartido, no las comparta, no las voy a revertir. Si se ha remunicipalizado el servicio de aguas, pues evidentemente hay cosas que no merece la pena meterte en un proceso largo, complicado, en el que ya ha estado incluido este gobierno. Entonces, evidentemente, yo creo que hay decisiones que hay que mantener. Si funciona, no tengo por qué cambiar. Las cosas que funcionan, mire, yo no soy he dicho a lo largo de mi intervención, soy una persona moderada. Y una persona, creo que tengo sentido común, Y yo lo que hago siempre es analizar las cosas, cómo vienen y cómo son. Y si las cosas funcionan, no tengo por qué cambiarlo. Lo ha hecho un gobierno, lo ha hecho otro gobierno. Yo no soy la típica que porque un gobierno ha defendido el soterramiento, otro diga no. Yo no soy así. Dionisio Prieto le pregunta si podría explicar un poco más su propuesta de lanzadera público-privada en el Ayuntamiento de Valladolid. Bueno, eso es el Gobierno de Castilla y León en enero del año 2016 hicimos, en colaboración con todas las entidades financieras que operan en Castilla y León, no, Blanca, entre otras, pues hicimos un sistema de colaboración entre todas las entidades financieras y algunos instrumentos públicos, en este caso que tiene la Junta de Castilla y León y que en el Ayuntamiento de Valladolid se podrían crear y alguno tienen también, que es para que cuando una empresa se quiere establecer, en este caso en el municipio de Valladolid, pues normalmente viene a ver primero a los alcaldes y que no le falte la financiación. Evidentemente colaboraremos, como no puede ser de otra manera, con la Junta de Castilla y León, que ya tiene creado ese instrumento, pero intentaremos complementar ese instrumento de la Junta de Castilla y León con algo similar a lo que ya existe y que hemos conseguido en solo 3 años financiar más de 9.000 proyectos de inversión. Que ningún proyecto se quede en el cajón. Hay que hacerle un traje a la medida, intentar que esas personas que quieren invertir, esos empresarios, esos emprendedores que quieren invertir en nuestra tierra, con todos los instrumentos que tiene municipales y, por supuesto, la Junta de Castilla y León y el Gobierno de España, disponiendo de ellos, hacerles un traje a la medida para que tengan la financiación que necesiten. Eso es asesoramiento, ayuda y poner los medios que existen para que tenga esa financiación, contando, pues como no puede ser de otra manera, con todo el sector financiero, todos los bancos que operan en Castilla y León. Vamos, en Valladolid en este caso, que son los mismos. Arturo San José se refiere a una de sus propuestas, la de reforma de las haciendas locales,
y le pregunta en qué cosas concretas. Guillermo Martínez le pregunta qué haría usted con los impuestos y tasas municipales del Ayuntamiento de Valladolid, subirlos o bajarlos, y cuánto. Bueno, vamos a ver. Yo lo que, respecto de la reforma de la Ley de Haciendas Locales, a lo que me estaba refiriendo es a que tiene que haber una mejor financiación local, igual que llevo reivindicando desde que me conocen una mejor financiación autonómica. Al final, fíjense, estamos hablando, porque lo que yo conozco muy bien son la reivindicación de las dos cosas, financiación autonómica y financiación local. Estábamos hablando de una comunidad como Castilla y León, que los servicios cuesta prestarlos más que en otros lugares, a nadie se le escapa. Si tienes una población repartida en 2.248 municipios, si tienes la población envejecida, si tienes la población dispersa, pues llevar allí el consultorio a un pueblo, a todos los pueblos, que somos los que mejor sanidad primaria tenemos de España y los que más consultorios, ¿verdad, querido Antonio? Bueno, todo eso cuesta más. Cuesta más tener escuelas abiertas con 3 niños en el medio rural. Por cierto, que esas escuelas no son un hándicap para la calidad educativa, porque somos la comunidad autónoma que, según el informe PISA, somos los mejores de España, los que mejor educamos de España. Y lo hacemos ahí, en el medio rural. Pero todo eso, y los servicios sociales, suponen un gasto mucho mayor por persona que en otros sitios. Y eso a nadie se le escapa. Cualquiera que piense, pues, ve que es así. Entonces, llevamos diciendo muchas veces que no podemos tener un modelo de financiación autonómica por población, que es prácticamente el 98% del modelo es la población, cuando tenemos otros costes que hay que cubrir y que no están recogidos. Bueno, pues igual que hemos reivindicado siempre esta financiación autonómica, también hemos reivindicado siempre junto a ella la financiación local. ¿Por qué? Porque los ayuntamientos no están bien financiados y sobre todo porque no están asumiendo a veces competencias que hablaba respecto de la sanidad, de la gente que vive en las ciudades, en este caso en Valladolid, o de la educación. Y tenemos que ser conscientes de que el alcalde o la alcaldesa se tiene que preocupar por todo y por eso necesitamos una mejor financiación local. A eso me refería cuando he hablado de la ley de la reforma de las haciendas locales. Y la segunda cuestión, discúlpame, José Luis. Sí, subida o bajada de impuestos y tasas. Bueno, vamos a ver. Evidentemente, ya he ido diciendo alguna cuestión a lo largo de estos meses desde que soy candidata. Por ejemplo, yo quiero que el sistema fiscal de un municipal, que tampoco tiene grandes competencias, no nos engañemos. Las competencias grandes en materia de impuestos las tiene el Gobierno de España, eso está claro. Pero bueno, dentro de las competencias municipales, bueno, pues, por ejemplo, para aquellos autónomos, para aquellos empresarios que van a crear su empresa, pues hablamos de devolverles, si crean empleo, los primeros años, durante un tiempo, no van a estar toda la vida sin pagar esos impuestos municipales, pero los primeros años, para facilitarlo, pues habrá que no paguen esos impuestos municipales, siempre que creen empleo, ojo. Pero estamos hablando, por ejemplo, luego la revisión que voy a hacer de todos los impuestos va a ser para favorecer el empleo y a las familias, y hablaremos de beneficios fiscales, de reducción de impuestos, nunca de subida de impuestos. Ahora mismo creo que el impuesto de circulación en Valladolid es, si no es el más alto de España, es de los más altos de España. Y encima penaliza también, por eso de que la ideología penaliza a veces, penaliza al diésel. Ahora, pues cuando yo si llego a ser alcaldesa, evidentemente revisaré ese impuesto de circulación para beneficiar a las familias, sobre todo a las familias, y también, como no, para eliminar esas diferencias entre el diésel y la gasolina, porque contamina mucho más un gasolina que tenga 15 años de antigüedad que un diésel recién salido de la fábrica de Renault. Andrés Domínguez dice: don Clemente González ha anunciado en su presentación la compra por el Grupo Alibérico de la planta de Gamesa en Miranda de Ebro. ¿Qué valoración
hace de esta operación que asegura la continuidad de la planta. Y también le pregunta si está satisfecha de la solución dada a la marcha de Vestas. ¿Es un parche? No, en absoluto. Ninguno de los dos casos es un parche. Estamos hablando de dos grandísimos empresarios, de personas que la industria es su vida, de personas que se juegan sus cuartos en la industria. Y en ambos casos, bueno, en unos casos estoy más satisfecha que en otros, pero es verdad que me alegro muchísimo de que Clemente, el Grupo Alibérico, haya comprado esa fábrica de Miranda de Ebro y que va a hacer ahí, estoy seguro, una nueva unidad productiva. Y es una buena solución para una deslocalización que hubo en su día y que nos dolió mucho, que fue Gamesa. Se fue Siemens Gamesa y, bueno, y ahí dejó esa fábrica, que es un cascarón. Yo no tengo nada más que agradecer a la iniciativa de Clemente, en este caso, el que vaya a poner ahí una unidad productiva. En el caso de Vestas, y por supuesto no es un parche, que no estamos hablando de nadie que venga a especular, estamos hablando de una persona que se juega su patrimonio y que está creando muchísimo empleo. Igual hablo del caso de la deslocalización de Vestas. ¿Qué voy a decir de Newell Steel? Que el empresario también nos acompaña hoy. Desde luego, ¿cómo vamos a hablar de parches? Estamos hablando de otro gran industrial que ha apostado por Castilla y León, igual que Clemente, que tiene fábricas también en Aranda de Duero, que ahora va a invertir más de 100 millones de euros en Villadangos del Páramo. ¿De qué hablamos? Estamos hablando de crear 350 empleos directos en Villadangos. Vamos, de parches nada, es una solución, es una industria que llega a un lugar donde una industria pesada, que llega a un lugar que genera, como León, que genera muchísimo empleo directo, pero muchísimo más indirecto. Y la verdad que estoy satisfecha de que haya empresarios generosos, de que haya empresarios que se jueguen todo y por seguir creando empleo. Y permítame, pero también tengo que nombrar aquí el caso de MADE, en Medina del Campo. También por ahí creo que estaba Gregorio Peña. Bueno, tengo que hablar de otro gran industrial, de otro gran empresario que igual que los anteriores, va a hacer un gran proyecto en Medina del Campo. Estamos hablando de crear 200 empleos a medio plazo y de evitar lo que ha sido la quiebra de una empresa que se dedicaba pues, a hacer torres. En definitiva, hablo y mucho agradecimiento, y hablo en nombre de la Junta de Castilla y León, a estos empresarios que han apostado por Castilla y León, que han apostado por nuestra tierra y que se están jugando pues eso, su patrimonio por crear empleo. Y de verdad, muchas gracias. Y en ellos, a todos los empresarios que han hecho lo mismo. Muchísimas gracias a todos. Siento no poder hacerle ya muchas más preguntas. Voy a hacer la última de Es Radio Castilla y León y la 8 de Valladolid. ¿Hasta cuándo tiene pensado compatibilizar su cargo como consejera con la candidatura a Valladolid como alcaldesa? Después de las elecciones del pasado domingo, ¿cómo ve su candidatura? ¿Cómo está usted de ánimo? Bueno, no sé si empezar por la primera. Mire, yo animada, creo que estoy muy animada. Porque ante hechos adversos no me he arrugado nunca. Y hechos que no, y resultados muy malos. Jamás me he arrugado. Y les aseguro que no es de las cosas peores en las que me he enfrentado en mi vida. Me parece cosas que pasan, simplemente. Creo que se puede remontar, creo que hay que trabajar, creo que yo tengo buenas perspectivas, tengo buenas vibraciones. Estoy con la gente en la calle, que es donde hay que estar, con toda la gente, y a mí me están animando. Y eso, pues al final es un cúmulo de... Me está animando desde la mesa el señor presidente, que dice que es la mejor. Y también lo dice la presidenta del Congreso de los Diputados. Pues muchas gracias a los dos, siempre los amigos. Con esos padrinos tiene usted mucha suerte. Efectivamente. Entonces, yo no sé a quién le molesta que siga de consejera hasta el tiempo que sea necesario.
Yo he dicho siempre que mientras pueda compatibilizar ambas cosas, lo voy a hacer, entre otras cosas porque dos de nuestras compañeras, Milagros y Alicia, bueno, pues ya son diputadas, ahora van a ser, y porque el Gobierno de Castilla y León se ha reducido por esa circunstancia. Y si llevo 16 años trabajando en el Gobierno con Juan Vicente Herrera, evidentemente creo que porque lleve unos meses más a nadie le va a molestar. Legalmente es totalmente compatible y estaré hasta el día que haga falta. El día que no haga falta en Castilla y León, en la Junta de Castilla y León, pues ese día lo dejaré. No tengo fecha. ¿Algo más? Nada más, muchas gracias. En nombre de las entidades que hacen posible con su mecenazgo este Fórum Europa, el Banco Sabadell, representado hoy por doña Blanca Montero, de Cabify, representado por don David Pérez, es el doctor don José Abad, de Asisa, quien en nombre de los tres va a despedir el acto. Agradecemos... Ya está. Agradecemos a Pilar su clara y sobria exposición sobre su candidatura a Valladolid. También estimamos y mucho su magnífica memoria siempre indispensable en todos nosotros, pero fundamentalmente en los políticos. Tener en cuenta la cultura, la historia de Valladolid me parece que es indispensable. Y también agradecemos y mucho que siga gastando sus zapatos por las calles, plazas y plazuelas de Valladolid. Le deseamos mucha suerte. Y también a todos ustedes por acompañarnos en un día como hoy. Gracias.